Ok, ya está grabando. Solo les coloco la presentación. Permítame un momento, aquí está. ¿Me avisan si lo pueden ver? Sí se ve. Ok, bien. Este día vamos a hablar un poquito sobre la bioquímica de las enfermedades genéticas. Cuál es su mecanismo de herencia, cuáles son las manifestaciones clínicas que pueden presentar, cuál es la etapa de la vida en la cual se hacen presente ese tipo de enfermedades. Y vamos a ver qué enzima, qué sustrato, qué vía metabólica va a estar afectada en cada una de estas enfermedades. En los objetivos de la clase se han colocado más enfermedades, pero en este caso les voy a hablar sobre las más importantes o, bueno, en este caso los errores innatos del metabolismo son muy raros. Sin embargo, voy a hablar sobre los que son más frecuentes de ese tipo de trastorno. Vaya, permítanme. Doctora, buenos días. Va a disculpar que la interrumpa, pero fíjese que no se le escucha nada, se escucha a lo lejos. Hola, hola. Hoy sí se le escucha. Y la clase se escuchaba un poquito bajo. Casi no se escuchaba, doctora. Permítame. Bueno, lo que se escuchaba era comprensible. No se logró escuchar, doctora. Nada, nada. No. No.
Permítanme. Confírmeme por favor si logran escuchar la siguiente diapositiva. Bien, vamos a hablar sobre los mecanismos de herencia para que quedemos claros cuál es el mecanismo a partir de los cuales se va dando. Se escucha muy suave, doctora. Como les había comentado, la mayoría son heredados a partir de la herencia autosómica recesiva. ¿Pero en qué consiste ese tipo de herencia? Bien, en este caso tenemos al padre y tenemos a la madre. Ambos son portadores. Portadores quiere decir que pueden transmitir la enfermedad a futuras generaciones, pero no la manifiestan. En este caso tenemos cromosomas tanto del padre y de la madre. En este caso tenemos, bueno, solo como un dato extra, tenemos los cromosomas, recordemos que tenemos 22 pares que son cromosomas somáticos, sexuales y un par de cromosomas sexuales. En total tenemos los 23 pares de cromosomas y si hablamos individualmente, entonces tenemos 46 cromosomas. En este caso, aquí tenemos Ahora ya no se escucha nada, doctora. Bueno, chicos, las disculpas del caso, que yo lo había preparado la clase con anticipación, pero en ese caso no se vayan a preocupar porque en la plataforma va a estar presente ya con un audio más nítido. Lo había hecho así para que no se me olvidaran datos muy importantes, pero espero que no, bueno, no sean, no se vaya a dar malos entendidos, ya que, como les comento, estaba con anticipación, pero en la plataforma va a estar más claro. Si pueden quedarse a escuchar, bueno, si se alcanza a escuchar lo que está en la clase, les agradecería mucho, pero como les comento, en la plataforma sí va a estar un poquito más nítido. No sé si tienen problema con eso. En mi caso, doctora, me escucha mucho. Ujú. Los demás, no se escucha casi nada, que aparte que habla un poquito suave. Se Es escucha que, entrecortado, doctora. ajá, se escucha ¿Dime? bien bajito. Ujú, sí, creo que debía hablar un poquito más fuerte. Bueno, como les comento, en ese caso si pueden, por lo menos alcanzar
o dar el máximo volumen, les agradecería mucho, pero como les comento, va a ser un poquito más nítido en la plataforma. Quiero ver, varios me están comentando que casi no se escucha. ¿A dónde? Sin la pantalla completa. Buenos días, doctora. Es que de hecho Dime. se escucha como una interferencia bien rara, como que fuera una radio, que no hay. Ah, se escucha como si fuera un eco. Bien, vaya, permítame entonces. ¿Así sí logran ver? ¿Sí? Sí, doctora. Sí. Vaya. Bueno, lo que les estaba comentando, bueno, vamos a iniciar desde acá. Con respecto a los errores innatos del metabolismo, se dice que estas son enfermedades monogénicas. ¿Por qué se dice que son enfermedades monogénicas? Porque así como lo dice su palabra, solamente está alterado un gen. Entonces, en este caso, puede ser un gen que codifica para una enzima que puede estar implicada en cierta vía metabólica dependiendo del tipo de enfermedad que nosotros estemos hablando. Ahora, estas en su mayoría pueden ser de herencia autosómica recesiva. Ojo, en su mayoría, no todas. Algunas pueden ser de tipo de herencia autosómica dominante o pueden ser ligada al cromosoma X. Es autosómica porque están afectados. Bueno, las siguientes diapositivas les voy a explicar con el tipo de herencia, pero recordemos que nosotros tenemos 22 pares de cromosomas que son no sexuales, es decir, que son somáticos y esas están encargadas, bueno, son 22 pares somáticos y tenemos otro par que son los cromosomas sexuales. Si hablamos en pares, son 23 pares de cromosomas y si hablamos de manera individual, son 46 cromosomas. Así que para que lleven un poco eso adelantado antes de la clase de alteraciones cromosómicas, entonces esas van a ser hay alteraciones en los genes que producen un defecto enzimático que conduce a alteraciones bioquímicas características y pueden tener un fenotipo desadaptativo. Este caso, bueno, estas enfermedades incluso antes eran conocidas como enfermedades raras no tratables, es decir, que sí presentaban la sintomatología, algunas sí llegaban a su diagnóstico adecuado, sin embargo, como que no habían muchos estudios para poder tratar ese tipo de enfermedades. Bueno, la incidencia de este tipo de enfermedades a manera general, no de cada una, sino que a manera general, pueden ser de 1 en 500 a 1 en 2500 recién nacidos vivos. Y esta incidencia se ha ido reduciendo porque bueno, al menos en nuestro país, no sé si han escuchado ustedes que se está realizando el tamizaje neonatal en todos los recién nacidos, pero solamente detecta un tipo de enfermedad en nuestro país. Ojo, nuestro país, no hablo de manera general, porque, por ejemplo, si nosotros hablamos sobre países más desarrollados como por ejemplo Estados Unidos, nosotros si nace un recién nacido vivo, entonces se le hace una pesquisa neonatal que detecta varias enfermedades en un solo examen, que se le hace la prueba del talón. En la prueba del talón consiste en que nosotros le damos un pinchón en el talón del bebé, obviamente previamente le hacemos una limpieza en esta zona y tomamos la muestra y esa se manda a estudio para detectar ese tipo de enfermedades. En el caso de nuestro país, como les comento, solamente tenemos acceso para detectar el hipotiroidismo congénito, que en realidad es un gran logro porque en otros países no hay ni siquiera para detectar el diagnóstico de hipotiroidismo congénito. Solo confirmando si me escuchan, ¿sí? Sí, Sí, doctora. doctora. ¿Todo bien? Sí. Bien,
continuamos con la siguiente sobre los mecanismos de herencia. No sé si ustedes logran ver bien la imagen. Sí, doctor. Vaya, en este caso, como les comentaba en la diapositiva anterior, la mayor parte de los errores innatos del metabolismo son heredados a través de la herencia autosómica recesiva. Así que ojo con esto. Tienen que tener muy en claro a través de qué tipo de herencia, eso es lo que me interesa bastante en esta clase, que ustedes sepan identificar, por ejemplo, las manifestaciones clínicas a través de qué tipo de herencia van a ser heredados ese tipo de enfermedades. En este caso tenemos a la herencia autosómica recesiva. Como podemos observar, está el padre y está la madre. Ambos son portadores. Portadores quiere decir que sí pueden transmitir la enfermedad a futuras generaciones, pero no manifiestan su cuadro clínico. Entonces, como podemos observar en el par de cromosomas que contiene el padre, aquí tenemos un par de cromosomas. Recordemos que son 23 pares de cromosomas, 46 en total. Entonces, podemos observar a la izquierda que hay una mutación en el gen de ese cromosoma que codifica para cierta enzima. Bueno, vamos a ver más adelante de qué tipo de enfermedades son heredadas a través de ese tipo de herencia. Y podemos ver el otro cromosoma en el cual no presenta una mutación. En el caso de la mujer es igual. En este caso presenta una mutación en un cromosoma, pero en el otro cromosoma no hay ninguna normalidad. Si en el caso de esta pareja decidiera tener hijos, ¿cuál sería la probabilidad que presente que haya hijos sanos, que haya hijos portadores o que el hijo sea afectado? Vamos a ver aquí. Veamos, el primer hijo, esto puede ser al azar, es decir, que el primero podría ser el afectado o el primero podría ser sano, podría ser portador, eso es al azar, no podríamos saber a ciencia cierta cuál hijo va a ser afectado. En este caso, por ejemplo, tuvieron a la primera niña. En este caso, heredó tanto el cromosoma que no tiene la mutación y el cromosoma de la madre que tampoco tiene la mutación. Entonces, hay una probabilidad del 25% que sea sana. Ahora, por ejemplo, si esta pareja, en el primero salió sano, si esta pareja decidiera tener más hijos, ¿cuál es la probabilidad que sean portadores o que sean sanos? En este caso, tenemos que tuvieron una niña y un niño. Entonces, como podemos observar, ambos tienen un cromosoma que está afectado y el otro tiene un cromosoma normal. Entonces, hay 50% de probabilidad que sean portadores. Como les estaba diciendo, portadores es que sí pueden heredar la enfermedad, pero no la expresan, sino que hay las personas, por ejemplo, yo podría ser portadora de una enfermedad sin yo saberlo. Entonces, pero si yo tuviera hijos, sí podría heredarlo. En este caso, aquí vemos el hijo afectado porque este sí heredó una copia con la mutación del gen que está en el cromosoma tanto del padre como de la madre. Es decir, que en el caso de la herencia autosómica recesiva necesita la presencia de dos mutaciones en el par de cromosomas. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Esto es muy importante para que ustedes puedan entender también a través de qué mecanismos son heredados las diferentes enfermedades que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Ahora, en este caso, tenemos a la herencia autosómica dominante. En este caso, vemos acá que el padre está afectado, es decir, que sí presenta la enfermedad. Vemos sus cromosomas, en este caso solamente, como podemos observar, necesita la mutación de solamente un cromosoma. No necesariamente dos, sino que solamente uno para que se pueda expresar la enfermedad. Aquí tenemos que está una mutación en un cromosoma y en el otro cromosoma no hay ninguna no hay ninguna normalidad, no hay ninguna mutación. Y en el caso de la madre, perdón, en este caso tenemos a la madre en la cual sus cromosomas no presentan ninguna mutación. ¿Cuál sería la probabilidad de que esta pareja pudiera heredar una enfermedad
a sus hijos. En este caso podemos ver, aquí tenemos, recordándoles nuevamente que eso puede ser al azar. Entonces tenemos que tuvieron a la primera niña. La primera niña sí heredó una copia del cromosoma, que podría ser, en ese caso, que es el padre, y vemos que está afectado, y heredó una copia normal de la madre, pero como solamente hay una mutación, aquí sí expresa la enfermedad. Aquí sí la niña sí iba a ser afectada, a presentar un fenotipo característico dependiendo de la enfermedad que nosotros estemos hablando. Entonces sería, en este caso también tenemos que está un hijo afectado. Por ejemplo, aquí tenemos que está la presencia de una mutación en un cromosoma y el otro tiene un cromosoma sin mutaciones. Entonces la probabilidad que el hijo sea padezca de una enfermedad es del 50%. Entonces, en el caso de la herencia autosómica dominante es mayor eh, la probabilidad que pueda padecer ese tipo de enfermedades. En el caso, aquí vemos que tuvieron dos hijos que no tuvieron ninguna anomalía. Entonces, aquí vemos que está la probabilidad del 50% que sí padezca la enfermedad y el 50% que no la padezcan. Ahora, continuamos con la herencia ligada al cromosoma X. En este caso, tenemos que ya son los cromosomas sexuales, que no son autosomas, sino cromosomas sexuales, que en este caso tenemos los cromosomas X y cromosoma Y. Recordemos que en el hombre hay presencia de cromosoma X y en el caso de la mujer hay presencia de X y X. En este caso les he puesto este ejemplo en el cual el padre no se encuentra afectado ni la madre tampoco, pero sí es portadora. Aquí podemos ver que en este caso sí hay una mutación del gen que codifica para este cromosoma, que sería aquí, y el otro cromosoma sexual no presenta ninguna normalidad. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de que sus futuros hijos presenten esta enfermedad que estén ligadas al cromosoma X? En este caso, recordando nuevamente que es al azar, podemos ver que la primera hija no está afectada porque heredó el cromosoma X y X tanto del padre como de la madre, que no presenta ninguna normalidad. En este caso tenemos el niño que también heredó, tenemos el cromosoma X que no tiene normalidad de parte de la madre y Y de parte del padre que tampoco tiene ninguna anormalidad. Entonces podemos ver que hay una probabilidad del 50% que los niños no estén afectados, es decir, que sean sanos. En este caso, tenemos que la hija sí heredó una mutación del cromosoma X que proveniente de la madre y aquí tiene otro cromosoma que es normal. Entonces, en este caso, la hija sí va a ser portadora, pero no expresa las características clínicas. Ella sí puede, si ella tuviera hijos, pudiera heredarles este tipo de enfermedades. Sin embargo, ella no la porta. Entonces teníamos un 25% de probabilidad que sean portadores y un 25% que sí presente esta mutación. ¿Queda claro? Sí, doctora. Ok, creo que alguien levantó la mano. Dime. Sí, yo, doctora. Entonces, esa ligada al cromosoma X es más probable que se la presente en los niños. Correcto. Es más probable que los hijos varones expresen ese tipo de enfermedad. En este caso, las mujeres únicamente son portadoras, pero no expresan la enfermedad. ¿Ok? Ok, gracias, doctora. Bien, en este caso, ese tipo de enfermedades, ese conjunto de enfermedades, que es los errores innatos del metabolismo, tienen diversas consecuencias metabólicas. En este caso tenemos acumulación de sustrato, es decir, que haya una sobreproducción y una sobreacumulación porque hay enzimas deficientes que son responsables de su degradación. Ya vamos a ver en las siguientes diapositivas de cuáles son este tipo de enfermedades. Por ejemplo, aquí les he puesto un cuadro en el cual está la enfermedad, la enzima deficiente, es decir, la enzima que está encargada de degradar este sustrato acumulado. En este caso tenemos en la fenilcetonuria
La enzima que presenta una deficiencia es la fenilalanina hidroxilasa, por lo tanto se va a ir acumulando fenilalanina. Esto puede ser en plasma, puede ser orina, puede ser en tejidos. En este caso también tenemos el síndrome de Horler, en la cual la enzima deficiente es la alfa hidroronidasa, en la cual tenemos que el sustrato acumulado va a ser el dermatansulfato o heparansulfato. Y en el caso de esta enfermedad, que es Tay-Sachs, la enzima deficiente es una beta exosaminidasa, en la cual se van a ir acumulando los gangliosidos GM2. Ahora, en este caso también podría, otra consecuencia metabólica tenemos, que es la deficiencia del producto, en la cual hay alteración de la biosíntesis de elementos necesarios para el metabolismo, que en este caso, por ejemplo, hay deficiencia de ciertas enzimas que intervienen en el metabolismo de algún producto. Entonces va a haber una deficiencia de ese producto, hay una producción de metabolitos tóxicos en las cuales se van acumulando, y esa acumulación en tejidos, puede ser así en plasma, puede ser en orina, van a dar las características clínicas de esas enfermedades. Ahora, en el caso de la sintomatología general, recuerden que ahorita estamos hablando a manera general, no es específicamente de cada enfermedad. En este caso, podemos buscar los síntomas y signos predominantes. Generalmente, estos se pueden presentar desde que el bebé recién nacido tiene horas de vida, pero no solamente recién nacido, sino que este puede pasar por su etapa pediátrica, por su etapa escolar, puede llegar a la adolescencia y puede llegar incluso a la vida adulta. Ojo, no es que se desarrolle hasta la vida adulta, sino que probablemente durante su infancia sí presentó algunas manifestaciones clínicas, pero no se le brindó un diagnóstico certero, por lo tanto se iba posponiendo su diagnóstico, es decir, que solamente el niño, por ejemplo, vamos a ver más adelante que hay una enfermedad que afecta, por ejemplo, que presenta como un adormecimiento de las manos, de los pies. Entonces, lo único que se hace, digamos, cuando van a pasar consulta, y lo que no debería hacerse, es que se trata únicamente los síntomas. Entonces le dejan medicamento para que resuelva, o a veces presenta dolor, pueden ser vómitos, incluso son síntomas bien inespecíficos, pero no se le brinda como un estudio más complejo para llegar a su diagnóstico. Entonces, como consejo, no solamente traten síntomas, sino que también traten de buscar la etiología de esta enfermedad. Claro, si ustedes tienen la sospecha que sí puede ser un error innato del metabolismo, entonces ahí sí podrían mandar otros exámenes. Bueno, al inicio de la presentación estaba comentando que aquí no tenemos mucho, pero en el extranjero sí. Entonces, si el paciente tiene la posibilidad o se rebusca para hacer ese examen, sí puede realizárselo. En este caso, en los primeros años de vida son síntomas bien inespecíficos, porque el niño comienza, por ejemplo, al rechazo de los alimentos, de repente no quiere. Recordemos que los recién nacidos hasta los 6 meses necesitan su lactancia materna exclusiva para que puedan desarrollarse adecuadamente. Entonces, estos niños de repente comienzan a rechazar la leche materna. Por ejemplo, comienzan con letargo, es decir, que ustedes los ven como que estuvieran decaídos, como que todo el tiempo estuvieran dormidos sin tener ningún tipo de reacción, que eso no es normal. Sí es normal que duerman mucho tiempo, pero que despierten ciertas horas para comer, para hacer sus necesidades, pero en este caso son bien inespecíficos. Entonces, incluso ese niño llega a crecer, puede tener cierto retardo mental, incluso puede tener muy malas habilidades sociales con las demás personas, no suelen relacionarse, o incluso pueden llegar a ser agresivos, pueden llegar a la automutilación. En este caso también es importante, siempre, siempre, siempre es muy importante averiguar la historia familiar. Es decir, que nosotros, cuando nace el bebé, nos lo llevan a consulta. Nosotros, si sospechamos que tiene, por ejemplo, cierta enfermedad, siempre, siempre, toda la vida pregunten la historia familiar. Es decir, que aunque en todo su embarazo, en el embarazo de la mujer,
no hubo ninguna anormalidad, pero podría ser que sí, por ejemplo, haya presencia de abortos espontáneos, de repente tuvo un bebé y se le murió y no se supo por qué. Entonces ahí podríamos sospechar también que hay presencia de error innato del metabolismo. Podríamos preguntar si hay historia de consanguinidad. Recordemos que, bueno, es algo bastante común allá en la zona rural. Entonces, que se casan entre primos, tienen hijos entre primos, entonces también es mayor la probabilidad que puedan tener, que puedan padecer de un error innato del metabolismo. Ahora, también tenemos que buscar síntomas y signos acompañantes, es decir, que no solamente, solo por un síntoma vamos a decir que no, sino que tenemos que asociar varios síntomas para que nosotros podamos sospechar un error innato del metabolismo. Ahora, en este caso, ¿cómo se van a clasificar? Esa puede ser la clasificación de los errores innatos del metabolismo. Tenemos que hay por una intoxicación por moléculas pequeñas, una intoxicación que por una deficiencia en la producción o utilización de la energía y una acumulación de moléculas complejas. En esa más que todo vamos a encontrar a las enfermedades lisosomales. Bueno, vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Aquí vamos, aquí. En este caso tenemos a la fenilcetonuria. Como pueden observar, aquí les he puesto un ratoncito porque el síntoma, perdón, el signo característico de esta enfermedad es la orina. Incluso no solamente la orina, sino que la persona tiene un olor muy desagradable, es decir, como que no se hubieran bañado, como que huele a rancio. Bueno, no sé si ustedes han olido ratas. Bueno, yo sí, porque una vez mi perrito la siguió y huele horrible, horrible, casi vomito, pero así huelen estas personas lastimosamente. En este caso, ¿cuál es la deficiencia de enzima que podemos presentar? Que pueden presentar es la fenilalanina hidroxilasa en su mayoría, pero sin embargo también puede haber un menor porcentaje que hay una deficiencia del cofactor tetrahidrobiopterina, la cual necesita también la fenilalanina hidroxilasa para convertir la fenilalanina en tirosina. Entonces, ¿cuál es la incidencia de esta enfermedad? Es en el caso de las enfermedades de errores innatos del metabolismo es una de las más frecuentes porque es entre un caso entre 10.000 a 20.000 recién nacidos vivos. En este caso, ¿cuál es el sustrato que se va acumulando? Es la fenilalanina. Como podemos observar, el tipo de herencia a través del cual se va heredando, valga la redundancia, es a través de la herencia autosómica recesiva, y el gen que se encuentra con esta alteración para que pueda expresarse esta enfermedad, que es el gen que codifica para la fenilalanina hidroxilasa, lo vamos a encontrar en el cromosoma 12 en su brazo largo. Pero también podría estar afectado el gen que codifica para la tetrahidrobiopterina, la cual se encuentra localizada en el cromosoma 4 en el brazo corto. En este caso podemos observar que hay una hipopigmentación y generalmente estos pacientes presentan una leve hipopigmentación, así que ojo, hay que hacer como un diagnóstico diferencial con albinismo. En este caso podemos observar, aquí tenemos a una paciente que es un caso clínico real, bueno, ella es producto de una gestación sin anormalidades. Todo bien durante el embarazo, en el parto todo bien, la madre no tuvo problemas. Es un caso de Colombia, por cierto. En este caso podemos observar que la hija, lo que sí notaba la madre es que de pequeña le costaba, era muy lenta para el aprendizaje. Incluso le costaba pronunciar las palabras, era como muy lenta para el pensamiento, para la lógica, tuvo muy malas habilidades sociales y en el caso físico, o sea, a nivel fenotípico, podemos observar que hay una hipopigmentación. En este caso solo alcanzamos a ver su rostro, pero es generalmente a nivel general. Tenemos aquí también los ojos son bastante claros, tenemos que la nariz es un poco ancha, un poco larga y en este caso eso sería como el fenotipo de esa paciente con fenilcetonuria. Ahora, sobre la vía de la fenilalanina.
En este caso tenemos que la fenilalanina, su estructura química es muy parecida a la tirosina, como podemos observar aquí. Casi son iguales, pero lo que la diferencia es la presencia de ese grupo hidroxilo. La tirosina sí tiene la presencia de ese grupo hidroxilo, mientras que la fenilalanina no la tiene. Entonces, ¿cómo se va a degradar la fenilalanina hacia tirosina? En este caso, aquí es que debería haber la presencia de esta fenilalanina hidroxilasa, pero no hay. Entonces, en el caso de una persona normal que no tiene una mutación, debería haber aquí funcionando la fenilalanina hidroxilasa, la cual necesita un grupo fosfato y magnesio además para donar un grupo fosfato, pero en este caso se va a formar la tirosina y utiliza como factor a la tetrahidrobiopterina. Esa tetrahidrobiopterina se forma en esa reacción, va a formar a la dihidrobiopterina, pero también esa puede volver a formar nuevamente a la tetrahidrobiopterina. En este caso aquí vemos que que está inhibido este paso. No puede formarse la tirosina y la tirosina generalmente tiene como función principal formar neurotransmisores, como por ejemplo tenemos a la dopamina, tenemos a la serotonina, algunas catecolaminas también. En este caso, como hay una acumulación de fenilalanina, se van hacia los tejidos en los cuales se va a acumular y se va a convertir a otros metabolitos, como por ejemplo el ácido feniláctico, el ácido fenilpirúvico, el ácido fenilacético, y en este caso, por eso tiene el nombre de fenilcetonuria, porque este componente, el ácido fenilpirúvico, es lo que vamos a encontrar en orina, y ese va a dar como un olor característico tanto en orina como en los tejidos. Ahora, la fenilcetonuria la podemos clasificar dependiendo de los niveles de la fenilalanina, de tirosina y si hay una actividad de la fenilalanina hidroxilasa. Entonces, en este caso tenemos la clásica, que las concentraciones de fenilalanina son mayores a 20 miligramos por decilitro, la tirosina es menor a 2 miligramos decilitro y una actividad sí hay actividad, pero es muy reducida de fenilalanina hidroxilasa, ya que representa menos del 1%. Ahora, en la fenilcetonuria leve o moderada, tenemos que la concentración de fenilalanina la vamos a encontrar entre 6 a 20 miligramos por decilitro. La tirosina va a estar normal y aquí va a haber una actividad, aquí ya aumenta la actividad de esta enzima, que sería la fenilalanina hidroxilasa, ya que tiene un porcentaje del 3 al 50%. Aquí tenemos también que hay una hiperfenilalaninemia, no fenilcetonuria, en la cual vamos a encontrar concentraciones de fenilalanina de 2 a 6 miligramos por decilitro. Aquí les he colocado como las principales, pero también hay otras que podemos encontrar, como por ejemplo la fenilcetonuria materna, la que es dependiente de tiamina también. En este caso, bueno, continuamos. Aquí, entre las manifestaciones clínicas, en este caso, los pacientes son muy irritables, son hiperactivos, tienen conductas agresivas, lo que les estaba comentando, que incluso pueden llegar a la automutilación. Hay un porcentaje que sí puede llegar a presentar crisis convulsivas, que es un 25%, y a nivel físico, ¿cómo los podemos observar? Aquí tenemos unos mellizos, en lo cual hay una hipopigmentación a nivel general. Podemos observar también que su cabello está un poco claro, porque también hay una hipopigmentación de su cabello. Los ojos son bastante claros y los podemos observar, están como un poco ensimismados, un poco retraídos. ¿Cómo vamos a hacer un diagnóstico de esa enfermedad? Bueno, necesitamos cuantificar en plasma los niveles de fenilalanina y tirosina para confirmar su diagnóstico. Ahora, continuamos con la enfermedad de Jarabe de Arce. En este caso, bueno, yo les he colocado aquí como un acrónimo para que ustedes puedan recordarse, ya que hay una acumulación de esos aminoácidos de cadena ramificada. En este caso son leucina, isoleucina y valina, por eso es Levi's, por eso les he colocado eso para que ustedes lo puedan recordar con una mayor facilidad. Aquí tenemos leucina, valina e isoleucina.
Entonces, en este caso hay una deficiencia de un complejo enzimático, mejor dicho, que es la alfa-deshidrogenasa cetoácida, que en su abreviación es BCKD. Aquí les he colocado una imagen la cual tiene 3 componentes para poder descarboxilar estos aminoácidos de cadena ramificada. Aquí tenemos la unidad E1, en la cual contiene subunidades, por ejemplo, que es la E1 alfa y E1 beta. Contiene 12 cada una y también tenemos un complemento de tiamina. Tenemos a la subunidad E2 y a la subunidad E3, que es una flavoproteína. Entonces, en este caso hay una deficiencia de este complejo enzimático que también está asociado a otras enzimas reguladoras como la BCKD fosfatasa y la BCKD sinasa. Entonces, esa se va a heredar a través de un patrón autosómico recesivo y en este caso, como podemos observar, hay una incidencia de 1 en 185.000 casos. Ustedes pueden decir, o sea, son muy poquitos casos, sí, pero es como de las más frecuentes de ese tipo de errores innatos del metabolismo. Entonces, podrían haber como ciertas alteraciones genéticas, es decir, que haya, perdón, es decir, que haya una alteración en los cromosomas que codifican para estas subunidades, que por ejemplo, si afecta al componente E1, entonces va a estar afectado el cromosoma 19, el brazo largo. Si afecta, en este caso, si afecta a la subunidad E1 alfa, entonces es la 1A. En este caso, si afecta a la subunidad E1 beta, entonces va a afectar el cromosoma 6, el brazo corto. En este caso sería tipo 1B. Si está afectado un gen que codifica para este componente, entonces tenemos que el defecto lo vamos a encontrar en el cromosoma 1, en el brazo corto, que ya sería la tipo 2, y en el caso que estuviera afectado este componente, entonces el defecto lo vamos a encontrar en el cromosoma 7, en el brazo largo. Entonces, bueno, que aquí también les he colocado el jarabe de arce, porque se dice que en esta enfermedad generalmente la orina es bastante oscura, es decir, que adquiere una tonalidad similar al jarabe de arce, pero no solamente la tonalidad, sino que el olor es muy característico de esta enfermedad. Ahora, con la fisiopatología en una persona normal, ya que estos aminoácidos generalmente provienen de la dieta, por ejemplo, por eso posterior a que los bebés, los recién nacidos, comienzan su dieta, por ejemplo, con lactancia materna exclusiva, que tienen horas de vida. En este caso, a las horas ellos comienzan a presentar algunos síntomas, comienzan a rechazar el alimento, eh, o incluso puede ser muy progresivo que lleva a una encefalopatía. En este caso, porque la leche materna es rico en estos aminoácidos de cadena ramificada. Entonces aquí vemos que normalmente estos tendrían que ser metabolizados por este complejo enzimático para que puedan suministrar suficiente energía al organismo y que puedan sintetizar proteínas que nos ayuden con el crecimiento de los órganos. Pero en un paciente que sí tiene una deficiencia de esta enzima, entonces no va a haber suministro de energía ni tampoco va a haber síntesis de proteínas, por lo tanto va a haber una acumulación tóxica de los aminoácidos de cadena ramificada, los cuales tienen sus efectos también a nivel central, es decir, que tienen síntomas neurológicos. En este caso, aquí vemos las manifestaciones clínicas, eso va a depender del tipo de enfermedad de jarabe de arce que estemos hablando. Por ejemplo, tenemos el clásico, que es el más frecuente de todos los tipos, que generalmente se presenta en un periodo neonatal, lo que les estaba comentando. Esos bebés desde chiquitos ya pueden producir la orina con olor a jarabe de arce, tienen una coloración bastante como
un color café oscuro bastante intenso. Entonces tenemos que a las 12 horas tienen un olor a jarabe de arce en cerumen, de 2 a 3 días presentan una mala alimentación, se comienzan a presentar irritables, solo pasan llorando, pero si no es llevado a tiempo a consulta o si lo lleva a consulta pero no es detectado o diagnosticado adecuadamente, entonces podría presentar una encefalopatía. Entonces, incluso podría ser mortal en estos casos. Podríamos observar en esos pacientes una postura de opistótono. Opistótono quiere decir que es bueno, imagínense que ustedes están acostados en su cama y de repente comienzan como a tener una contracción sostenida por mucho tiempo, esto es totalmente doloroso. Entonces el paciente comienza a arquearse, pero hacia arriba. Entonces esa es la postura de opistótono, perdón, que también es bastante característica del tétanos. Bueno, como dato extra, ¿ve? En este caso también puede presentar una postura como que estuvieran eh, eh, como que estuvieran luchando en el boxeo, porque las manos las presenta como una retracción hacia el interior. Sin embargo, las extremidades, tanto superiores como inferiores, están totalmente extendidas porque tienen una hipertonía, pero tienen una hipotonía del tronco, es decir, que a nivel como de su cuerpo, a nivel del tronco, de cadera, están como que estuvieran aguados los pacientes, pero las extremidades sí están totalmente contraídas, están muy estiradas. En este caso, ¿cómo vamos a encontrar si nosotros realizamos un examen bioquímico? Podemos encontrar los aminoácidos de cadena ramificada en plasma, también podemos encontrar una elevación de la aloisoleucina, no solamente en plasma, sino que también en orina los podemos encontrar. Aquí, como podemos observar, hay una actividad del complejo enzimático, pero está muy, muy, muy reducida, es casi nula, porque va del 0 al 2%. En este caso, también tenemos el tipo intermedio, que la edad de inicio generalmente puede ser allá por los 5 o 6 meses, 6 a 7 años. Entonces también puede presentar la orina con este olor y color característico, pero en estos pacientes no tienen un desarrollo de su crecimiento, es decir, que no alcanzan, por ejemplo, la talla para su edad o el peso para su edad. En este caso, estos pacientes no cumplen los hitos del desarrollo. Bueno, creo que no sé quién estuvo conmigo en la discusión, pero estoy hablando un poquito sobre los hitos del desarrollo. Eso se refiere a como ciertos patrones que los bebés deben realizar a cierta edad. Entonces, si no realizan, por ejemplo, a los 3 meses, tienen que, tienen que sostener la nuca, o sea, que no se les vaya la cabeza de lado. Ese es un hito del desarrollo. Si lo realiza, es un hito del desarrollo alcanzado, es decir, que tiene un buen desarrollo para su edad. Pero hay otros hitos, perdón, sí, estoy un poquito mal de la garganta ya. Entonces, en este caso, no se completan estos hitos del desarrollo, por lo tanto, va a haber como una sospecha de una deficiencia del desarrollo. Incluso también podemos encontrar que hay una encefalopatía en algunos casos. En este caso también vamos a encontrar que si nosotros tomamos exámenes bioquímicos van a ser muy similares a los que vamos a encontrar en el tipo clásico, pero en este caso sí podemos encontrar una mayor actividad del complejo enzimático porque tiene una actividad del 3 al 30%. En este caso también tenemos otros tipos, que es la intermitente, que en este caso los pacientes sí tienen un crecimiento, un desarrollo normal, pero en situaciones que le generan un gran estrés, por ejemplo, en infecciones, si es sometido a alguna cirugía, entonces se comienza a desencadenar o hay una descompensación en el organismo de esa persona. Entonces, casi siempre vamos a encontrar también los aminoácidos elevados tanto en plasma como en orina. Hay una actividad también mayor del complejo enzimático, ya que es del 5 al 20%. Entonces, si nosotros queremos diagnosticar qué examen podríamos mandar para poder detectar ese tipo de enfermedad. Entonces vamos a encontrar que hay una elevación en plasma de los aminoácidos de cadena ramificada,
con la isoleucina y también podemos encontrar algunos ácidos orgánicos urinarios anormales. Dentro de ellos podemos encontrar el ácido 2-oxoisocaproico derivado de la leucina, el ácido 2-oxo-3-metilvalérico de la isoleucina y el ácido 2-oxoisovalérico de la valina. Ahora, veamos este caso. Bueno, en este caso les he puesto un caso clínico de una niña que ella no tuvo ningún antecedente materno, es decir, que la mamá fue a sus controles prenatales, no tuvo ninguna anomalía, todo bien en el parto, no hubo tampoco ninguna anormalidad. Sin embargo, cuando inicia la lactancia materna, esta niña comienza a presentar hipotonía, estaba muy irritable, entonces, y también presentaba fiebre. Entonces, los papás se la llevan a consulta, se comienza a averiguar, ese es un caso real para que lo tomen en cuenta. La llevan a consulta, comienzan a averiguar acerca de los antecedentes familiares y resulta que esta niña es producto de un cuarto embarazo. Solamente el producto del primer embarazo está vivo porque el segundo y tercer embarazo murieron. Lo llevaron a consulta, murieron, pero nunca se supo la causa. Entonces, en este caso, el niño no tuvo tampoco ninguna anormalidad del hermano de esa niña, pero esa niña se sospechaba al inicio por la fiebre que pareciera una sepsis neonatal. Se le comenzó a dar antibiótico-terapia, se le comenzó a reponer electrolitos y sí mejoró, pero un poco tiempo. Volvió a caer. Y aquí vemos que tiene como un patrón o un signo de boxeo, ya que presenta una hipotonía aquí del tronco, de cadera, y una hipertonía de las extremidades que están casi totalmente estiradas. En este caso vemos los puños que están como hacia adentro, eh, como como una postura similar a las personas que practican el boxeo. Entonces, en este caso, lo que se decidió mejor es hacerle un examen, un tamizaje neonatal que se mandó al extranjero, porque ese es un caso de Honduras. Entonces, se mandó al extranjero análisis, como por ejemplo si tenía presencia de fibrosis quística o biotinidasa, si había hipotiroidismo congénito, si había presencia de hemoglobinopatías, pero en eso todo ok, no presentó ninguna anormalidad. Pero también se le manda un perfil de aminoácidos. En este caso, sí, aquí tenemos que ya hay una sospecha, bueno, ya se confirma el diagnóstico de enfermedad de orina con olor a jarabe de arce. Bueno, algo que se me olvidó comentarles también, que en este caso la niña presentaba una orina bastante oscura y muy peculiar, por eso también fue que la llevaron a consulta y en este caso tenemos los resultados de las concentraciones de leucina con isoleucina que arrojaron un total de 37.85 miligramos por decilitro, la cual está muy aumentada. La valina también está un poquito aumentada, que es de 4.90 miligramos por decilitro. Entonces, lo que se decidió es cambiarle la leche materna, es decir, pero en Honduras en aquel entonces no había venta de fórmulas libres de aminoácidos de cadena ramificada, entonces se tuvo que pedir donaciones para mandarlo a traer de Estados Unidos. Mientras tanto, esta niña seguía empeorando, de repente comenzó con bradicardia, con bradipnea, al punto que tuvieron que iniciar ventilación mecánica. Entonces, ya cuando ya tuvieron la leche, ya se la pudieron brindar, pero lastimosamente ya era muy tarde. Esta niña falleció a los 71 días, lastimosamente. Bien, ahora, en este caso vamos a hablar sobre la intolerancia a la fructosa. En este caso tenemos que hay un déficit de la enzima fructosa 1-fosfato aldolasa, también conocida como aldolasa B. Recordemos que tenemos que hay varias isoenzimas, que está la tipo A, tenemos la tipo B y la tipo C, pero en este caso la que va a haber un déficit es la tipo B, que es la aldolasa B. Pero también podría haber una afectación de la enzima fosfofructosinasa
en la cual va a haber una fructosuria esencial o benigna. En este caso, el producto que se va a acumular es la fructosa 1-fosfato. El tipo, bueno, la incidencia en este caso es 1 en 20.000 recién nacidos vivos y se va a heredar a través de una herencia autosómica recesiva. Se han encontrado más de 40 mutaciones en el gen que codifica para la aldolasa B y hay 7 tipos de mutaciones que explican la mayor parte de los casos, pero la que se encuentra con mayor frecuencia es la A149P. Ahora, en este caso tenemos a la fructosa, aquí tenemos que esa tiene que metabolizarse a fructosa 1-fosfato por medio de la fructosinasa. Entonces aquí utiliza como fuente de poder o como un donador de grupo fosfato, perdón, el ATP. Entonces libera ADP y se va a fosforilar a fructosa 1-fosfato. Entonces, si aquí a este nivel hay un defecto de esta enzima, entonces aquí va a haber una fructosuria esencial o una fructosuria benigna. En este caso también la fructosa 1-fosfato por medio de la fructosa 1-fosfato aldolasa puede tomar dos vías. Puede formarse el gliceraldehído y también dice digliceraldehído fosfato. En este caso tenemos que puede ir a la vía glucolítica. Por ejemplo, en esos pacientes es bastante común que tras la ingesta de alimentos que son ricos en azúcares, en almidones, estos se van a descomponer hasta llegar a su componente que es la fructosa, porque recordemos que la fructosa no se ingiere directamente como tal, sino que esa tiene que ser va a ser compuesta, por ejemplo, va a provenir de la sacarosa, puede provenir del sorbitol. Entonces, se van a encargar algunas enzimas de degradar la sacarosa y el sorbitol para que pueda quedar únicamente el componente que es la fructosa. Entonces, en estos casos, los pacientes, tras la ingesta de estos alimentos, que generalmente es en aquellos pacientes que han estado con la lactancia materna exclusiva, que ya se le cambia su alimentación complementaria, que ya son alimentos exógenos, por así decirlos. Entonces comienzan a presentar ciertos síntomas, por ejemplo, tienen crisis hipoglicémicas tras el consumo de alimentos ricos en azúcares. En este caso, aquí vemos las manifestaciones clínicas que de por sí la fructosa 1-fosfato se comienza a acumular excesivamente de manera intracelular, por lo cual comienza como a hacerse como cristales de fructosa 1-fosfato, los cuales van a causar una toxicidad a nivel hepático y a nivel renal, por lo tanto podría llegar a una falla hepática y una falla renal. Entonces, como hay una afectación de estos órganos, podrían presentar una tubulopatía renal, pueden presentar glucosuria, pueden presentar incluso un tinte ictérico. En este caso también inhibe ciertas enzimas que intervienen en la glucogenólisis y evitan la degradación del glucógeno, por lo tanto va a afectar más las crisis hipoglicémicas e incluso puede empeorar la acidosis láctica. En este caso, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Tenemos que puede ser a partir del cuadro clínico que presentan los pacientes, pero podemos hacerlo una confirmación a través del análisis enzimático, tanto en hepatocitos por medio de una prueba de reto con fructosa, pero esas generalmente se obtiene por medio de una biopsia hepática, por lo tanto puede ser como muy invasivo y muy incómodo a la hora de tomar el examen en el paciente. Ahora, también tenemos galactosemia, en la cual hay un déficit de varias enzimas. En este caso tenemos la galactosa fosfato uridil transferasa. Esa sería como la que se presenta con mayor frecuencia en el caso de la galactosemia y esta es heredado a través de un patrón autosómico recesivo. En este caso puede haber afectación a nivel cerebral, pueden haber cataratas, da un tinte ictérico, puede provocar visceromegalia incluso, que generalmente en estos pacientes se detecta una hepatomegalia, podemos encontrar incluso una lesión renal. Entonces tenemos que para que se vaya
la galactosa a metabolizar necesitamos de varias enzimas. Dentro de ella tenemos a la galactosinasa, aquí tenemos en este caso, aquí tenemos a la galactosinasa, que si hay un defecto en esta enzima, lo podemos encontrar en el cromosoma 9 en el brazo corto, que hay un gran número de mutaciones. Si está afectado la GALC con K, que sería la UDP galactosa 1-fosfato uridil transferasa, que en este caso va a convertir la galactosa 1-fosfato a glucosa 1-fosfato, la cual posteriormente puede entrar a la vía glucolítica. Entonces, si está afectado, ¿cuál sería el gen afectado en el cromosoma? Aquí tenemos que sería el cromosoma 17 en su brazo largo. Y si está afectada esta enzima, que es la UDP galactosa epimerasa, que garantiza la interconversión entre UDP galactosa a UDP glucosa, entonces tenemos que está afectado el cromosoma 1, su brazo corto. Ahora, por eso es lo que les estaba comentando ahorita. Con respecto a las manifestaciones clínicas, en este caso, si hay una deficiencia de la galactosinasa, este puede presentarse desde horas de recién nacido hasta días o semanas después del nacimiento, porque el niño comienza a rechazar el alimento, ya sea leche materna exclusiva, o puede ser fórmulas que se le estén brindando al bebé. Entonces, de repente ya no quiere tomar pache, ya no quiere tomar pecho porque el niño comienza a presentar ciertos signos y síntomas. En este caso, comienza a presentar como vómitos persistentes, mareos, incluso porque como no se está alimentando bien, podríamos llegar a un grado de desnutrición, por lo tanto, esto va a afectar su crecimiento. En este caso, también tenemos que hay formación de cataratas, perdón, porque la galactosa, hay tanta galactosa libre en el organismo que esta se va a depositar en el cristalino y esta se va a metabolizar en su compuesto, que es el galactilol. Entonces, esta va a penetrar en el cristalino y va a como a aumentar el riesgo de formar cataratas, y no solamente a nivel ocular, sino que ese metabolito se va a ir a depositar a nivel cerebral, a nivel hepático, a nivel de riñón. Por lo tanto, podría presentar un grado de cirrosis hepática, puede presentar un retraso mental, tiene mala reabsorción a nivel de los túbulos renales. Entonces, también si hay una deficiencia, en este caso, de esta enzima, hay formación también de cataratas, edema cerebral. Si hay una deficiencia de Gales, los síntomas son más benignos, es decir, que son más llevaderos que con ese tipo, ya que sí hay una hepatomegalia, pero es muy leve, hay hipotonía, vómito, hay pérdida de peso, y también tenemos que hay presencia de ictericia. Ahora, ¿cómo vamos a diagnosticar una galactosemia? Esta es a través de la demostración de la ausencia o un déficit de la galactosinasa eritrocitaria. Entonces, esta es a través de la prueba de Beulet, que detecta la presencia o ausencia de esa actividad enzimática. Bien, continuamos con la alcaptonuria. Tenemos que esta es otra enfermedad que es parte de los errores congénitos del metabolismo. En este caso van a estar afectados el metabolismo de los aminoácidos fenilalanina y la tirosina. Entonces, aquí va a haber una deficiencia de la enzima homogentizato dioxigenasa. Entonces, esta va a evitar su conversión y va a haber una acumulación de ácido homogentísico tanto en sangre como en orina. Entonces tenemos que el ácido homogentísico, este va a ser como un compuesto intermediario de la degradación de los aminoácidos de fenilalanina y tirosina hacia el ciclo de Krebs. Entonces, generalmente en condiciones normales, el ácido homogentísico no debe estar presente en sangre y orina, pero en el caso de la captonuria hay muchas cantidades. Entonces, el tipo de herencia a través del cual es heredado la captonuria es a través de la herencia autosómica recesiva, y la incidencia de los casos va de 250,000 a 1,000,000 de casos. Entonces, es como un poquito más rara que todas las anteriores. Entonces,
a nivel genético dónde está la alteración, donde hay una mutación. En este caso tenemos que es en el cromosoma 3, en el brazo largo. Entonces aquí generalmente hay un cambio de sentido, ya que se va cambiando los aminoácidos de prolina a serina en el nucleótido 817. Ahora, aquí vemos la fisiología y la fisiopatología del ácido homogentísico. Aquí vemos que la fenilalanina, como lo hablamos en las diapositivas anteriores, esa tiene que formarse a tirosina, tiene que hidroxilarse por medio de la fenilalanina hidroxilasa. Luego, posteriormente, la tirosina a través de la tirosina aminotransferasa se convierte a ácido 4-hidroxifenilpirúvico, y para convertirse a ácido homogentísico necesita de la hidroxifenolpirúvico dioxigenasa. En este caso, como hay una deficiencia de esta enzima, entonces, perdón, de esta enzima, la disculpa del caso, la deficiencia de esta enzima, que es la homogentizato dioxigenasa, no se va a metabolizar hacia ácido maleíl acetoacético. Entonces, este ácido homogentísico, cuando entra en contacto, por ejemplo, cuando se oxida, se polimeriza y da un pigmento negro en la orina, que es denominado también alcaptón, por eso es su nombre de alcaptonuria, que da una coloración bastante negruzca en la orina. Y no solamente en la orina, sino que esta se va a polimerizar y se va a depositar en algunos órganos, en algunos tejidos, como por ejemplo pueden ser en tejidos conectivos, puede ser em, en tejido conectivo, también puede ser a nivel articular. Entonces podría presentar el paciente como un dolor, como si estuviera padeciendo una artritis. Entonces tenemos que ser muy acuciosos a la hora de, de examinar a nuestros pacientes, porque este pigmento se puede depositar en las articulaciones, produciendo una artropatía que es muy dolorosa. Entonces, veamos, quiero ver aquí en la siguiente diapositiva las manifestaciones clínicas. Tenemos que hay como un depósito de pigmento del tejido conjuntivo, lo que les estaba comentando. Eso puede ser en rostro, como podemos observar en el rostro de este paciente, que es como en la región frontal. Aquí vemos acá en la zona T. Podemos también observar que hay una coloración del cristalino en ese paciente. Tenemos que hay una coloración en nivel de tejido conectivo. Incluso el cerumen es bastante como más negruzco, por así decirlo, y no solamente lo podemos encontrar en piel, sino que también bajo las uñas, lo podemos encontrar en las manos, en los ojos. Pero aunque se deposite en ese paciente, no tiene problemas con la visión, sino que solamente hay como una coloración negruzca, pero no afecta la visión. En este caso podemos observar que también en la región malar, como una zona ocronótica, y aquí les he colocado la imagen de la orina, que es bastante característica, que incluso es comparado con el nivel de las sodas, así como que fuera una Coca-Cola. Entonces, el color es bastante similar. Entonces, en este caso, hay presencia de una pigmentación oscura que puede tornarse como que fuera un azul oscuro, puede ser grisáceo, pueden ser zonas muy oscurecidas en las regiones malares, en las escleróticas. Entonces, estos pacientes generalmente también los que les comentaban padecen artropatías, sobre todo en las rodillas, en los hombros, en las caderas. Entonces también tienen como otro síntoma que ellos presentan es que hay bastante dolor en estas zonas. Como pueden observar, estos pacientes pueden llegar hacia su vida adulta, pueden desarrollarse, pero sin embargo sí presentan bastante dolor, que es muy incapacitante incluso, y tienen que tratarse con antiinflamatorios y analgésicos que sean muy potentes. Entonces, a nivel cardiovascular también presentan ciertas anomalías de que pueden haber calcificaciones valvulares y pueden producir una insuficiencia aórtica, puede llegar incluso a la insuficiencia cardíaca. Ahora, para diagnosticar ese tipo de, eh, de enfermedad, nosotros debemos detectar una cantidad de ácido homogentísico mediante la orina. Ahora continuamos.
En este caso vamos a hablar sobre el albinismo. En este caso es una alteración genética que, como podemos observar en esos pacientes, hay una falta de pigmentación dependiendo del tipo de albinismo que nosotros estemos hablando. Puede ser exclusivamente de ojos, que es decir, que solamente a nivel ocular presentan una hipopigmentación, que en este caso sería el albinismo ocular, pero es más frecuente que presente no solo a nivel ocular, sino que también en piel. Entonces a este lo vamos a conocer como albinismo oculocutáneo. En el caso, por ejemplo, del albinismo exclusivamente ocular, este puede heredarse a través de dos patrones. Puede ser autosómico recesivo o puede ser ligado al cromosoma X. Pero si estamos hablando del segundo tipo, que es el oculocutáneo, entonces va a ser exclusivamente autosómico recesivo su tipo de herencia. Esta es incluso más frecuente ya que pueden ser afectados de 1 a 9 pacientes por cada 100.000 pacientes afectados. Entonces tenemos que el cromosoma afectado, tenemos que es el cromosoma 11 en su brazo largo. Entonces, ¿cuál es la enzima que va a estar afectada? En este caso es la tirosinasa. Veamos. En este caso, los pacientes presentan una hipopigmentación muy característica en piel, que incluso podrían llegar a tener quemaduras solares porque la falta de melanina, recordemos que la melanina tiene cierto grado de absorbancia de la luz ultravioleta, es decir, que si nosotros somos un poquito más oscuritos, en mi caso que soy morenita, eh, las pieles que tienen mayor pigmentación tienen una mayor protección contra los rayos ultravioleta. En este caso, los pacientes no tienen esa protección, por lo tanto, los hace más susceptibles a tener una quemadura solar. Entonces, a estos pacientes se les recomienda que deben estar cubiertos si se van a exponer al sol o colocarse cantidades adecuadas de bloqueador solar. Incluso su cabello podemos observar que también presenta una hipopigmentación, que en este caso es bastante blanco, no solamente cabello el cabello, sino que a nivel de cejas, su vello corporal también es bastante claro. Y una como manifestación muy característica de estos pacientes es a nivel ocular que presentan nistagmo. El nistagmo es decir que presentan como un movimiento repetitivo de lado a lado, es decir, que es un movimiento repetitivo involuntario a sentido horizontal, no vertical, que es bastante característico. Tienen una sensibilidad muy alta a la luz. En este caso, veamos la siguiente diapositiva. Aquí tenemos a la vía de síntesis de la melanina, la cual la tirosina va a ser convertida a dihidroxifenilalanina por medio de la tirosinasa, y luego por medio de la tirosinasa va a formar la dopaquinona, en la cual va a ser metabolizada y puede formar dos pigmentos, que tenemos la eumelanina y la feomelanina. En este caso, la eumelanina es como un pigmento más pardo, oscuro, que le da como la coloración oscura a la piel, y tenemos a la feomelanina, que le da una coloración más clara, incluso como tonos rojizos a nivel de cabello. Aquí podemos observar a dos hermanas mellizas, en las cuales tienen albinismo. Tenemos que hay una hipopigmentación a nivel corporal, a nivel general en todo el cuerpo. Aquí no podemos observar sus ojos, pero también presentan una hipopigmentación. Probablemente tengan unos ojos que sean grisáceos o unos ojos celestes. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre los errores del metabolismo por acumulación de moléculas complejas. En este caso, les he colocado una imagen a nivel celular. Aquí tenemos a los lisosomas, porque generalmente en esas enfermedades las más frecuentes son en las enfermedades lisosomales. Aquí tenemos a los lisosomas con coloración verde, que están redonditos. Estos recordemos que tienen la capacidad, que tienen enzimas que ayudan a degradar o descomponer ciertas proteínas, como por ejemplo
las hidrolasas ácidas. En este caso van a ser transportados desde el retículo endoplasmático hacia los lisosomas para que estos puedan degradar a las proteínas. Entonces, cuando hay una acumulación de moléculas complejas, hay una incapacidad para degradar las macromoléculas. Esto puede ser porque hay una función de ciertas enzimas o en el receptor o en el transportador lisosomal, y generalmente son altamente progresivas, afectan a varios órganos de una sola vez y son de muy mal pronóstico. La mayoría son hereditarias, son heredadas, perdón, de una forma autosómica recesiva. Entonces, también dependiendo del tipo de molécula que se está acumulando, así puede ser clasificado, como por ejemplo tenemos a las esfingolipidosis, que aquí en este caso tenemos la enfermedad de Gaucher, la enfermedad de Niemann-Pick A y B, si es una gangliosidosis, la enfermedad de Tay-Sachs, si es una mucopolisacaridosis, el síndrome de Horler, si es tipo 1 o si es tipo 2, el síndrome de Hunter, y las mucolipidosis, que en la fórmula es la enfermedad de las células I. Ahora, en este caso tenemos a la enfermedad de Gaucher, que es la enfermedad lisosomal con mayor frecuencia. En este caso hay una deficiencia de la enzima lisosomal beta-glucosidasa ácida, también conocida como beta-glucocerebrosidasa ácida. Si ustedes ven en cualquier bibliografía, ahí están los dos nombres, cualquiera de los dos están correctos. Entonces, esto va a favorecer la acumulación de la glucosilceramida, sobre todo en los lisosomas de los macrófagos. Entonces, si nosotros realizamos como un estudio más específico, podríamos encontrar que son a esas células también se le conocen como las células de Gaucher. También van como a afectar las células del sistema monocito macrófago, y por lo tanto van a llevar a una elevación de ese glucocerebrosidócido a nivel de la médula ósea, puede ser en vaso, en hígado, en pulmones, en tejido esquelético, incluso puede dañar a nivel cerebral. En este caso tenemos un paciente que también a nivel de manifestaciones clínicas presentan una visceromegalia, generalmente a predominio de hepatomegalia y una esplenomegalia, como en este caso de este paciente. Aquí vemos que se hereda de una forma autosómica recesiva, y el gen afectado, que es el gen que codifica para la para la beta-glucosidasa ácida, se va a localizar en el cromosoma 1 en el brazo largo. Entonces podemos encontrar que hay una variedad de mutaciones que podemos encontrar, pero la mayor parte se debe que hay un sentido erróneo. Aquí podemos observar que la glucosilceramida debe ser degradada por las beta-glucocerebrosidasa a la ceramida, pero en este caso no hay, no hay esa enzima porque hay un déficit enzimático. Entonces va a favorecer la acumulación de glucosilceramida en los tejidos que ya hablamos anteriormente. Ahora, la enfermedad de Gaucher puede ser clasificada en 3 tipos. Tenemos que la que se presenta con mayor frecuencia, que es la no neuropática, que generalmente se presenta en la infancia. Los niños comienzan a presentar petequias, palidez, hay sangrado de mucosas, hay una visceromegalia, que en este caso es un niño, creo que este caso era mexicano. Sí, era mexicano. En ese caso lo llevaron a consulta porque de repente comenzó, tenía, quiero ver, no es una niña que tenía como 1 año. En ese caso, los papás comenzaron a notar que había un aumento del perímetro abdominal. Aquí vemos que hay un agrandamiento tanto a nivel hepático como a nivel esplénico. Entonces, se le tomó una ultrasonografía abdominal que confirmó el diagnóstico, en el que había una hepatomegalia, una patoesplenomegalia, mejor dicho. Habían afectaciones óseas porque se le tomó una radiografía también de huesos largos, en la cual ya hay infiltrados con las células de Gaucher. En este caso, ¿qué más presentaba? Tenía irritabilidad, la niña no quería estar comiendo, presentaba
estrabismo incluso, porque hay afectaciones a nivel ocular, no solamente a nivel orgánico. En este caso tenemos a la tipo 2 o la neuropática aguda, la cual es altamente progresiva, tiene muy poca supervivencia por los síntomas que da y presenta una triada clásica que es el trismo. Hay una dorsiflexión también de la nuca, que es decir, como que si la niña estuviera como si estuviera inclinada su cabecita, y estrabismo, en la cual al buen salvadoreño, para que podamos entender, es que estuviera como pizca. El tipo 3 también tenemos que está la neuropatía crónica, y esto va a depender también de la manifestación clínica y de la gravedad de esas manifestaciones. Entonces, para diagnosticar, en el caso de la niña, lo que se le hizo es tomar una biopsia de la médula ósea en la cual se evidenció la presencia de células de Gaucher, pero para brindar un diagnóstico definitivo, entonces hay que determinar la actividad enzimática en leucocitos o en cultivo de fibroblastos. Ahora, ya finalizando con la enfermedad de Fabry, tenemos que esta es una enfermedad que, bueno, puede aparecer incluso, bueno, dependiendo de la edad que aparezcan los síntomas, podríamos clasificarlos en tipo clásico, en la cual los síntomas generalmente son presentados durante la infancia y la adolescencia, es decir, que los niños de repente dicen que les comienza como a dar una sensación como dolorosa en las manos y en los pies, que incluso a veces podría confundirse, porque a veces se dice que el crecimiento da un poquito de dolor en las articulaciones, pero no hay que confundir con esa enfermedad, ya que la enfermedad es que está produciendo el dolor de las manos y los pies. Entonces, eso es de inicio temprano, es el clásico, pero también puede ser de inicio tardío o atípico, que son personas mayores de 30 años, pero son síntomas o signos que ya son con mayor gravedad porque podrían presentar una enfermedad cardíaca o una insuficiencia renal. Entonces, en este caso, tenemos que la enzima que está afectada es la alfa-galactosidasa, por lo tanto va a favorecer la acumulación de globoacil, la globotriacil ceramida. Entonces tenemos que la mutación va a estar ligada al cromosoma X, por lo tanto va a haber mayor afectación de varones que de mujeres, así como podemos observar que hay, por lo menos hay un caso por 40.000 recién nacidos varones y un caso en uno por cada 100.000 mujeres. Entonces, en este podemos observar que dentro de las manifestaciones clínicas hay lesiones dermatológicas a nivel periumbilical, en las extremidades. Incluso pueden presentar una deficiencia auditiva, hay bastante dolor en las manos, en los pies, a nivel lumbar, e incluso a nivel oftalmológico podemos observar que hay, bueno, aquí casi no se logra ver, pero hay dilataciones vasculares en forma de salchicha que se le da, que se le conoce como una córnea verticillata. Ahora aquí tenemos un caso de un joven de 23 años brasileño que él, bueno, pasa consulta porque él ya no tolera los olores. Entonces, él dice dentro de sus antecedentes es que cuando él estaba pequeño, él sí presentaba esos dolores, incluso llegó a estar hospitalizado para que se le brindaran analgésicos de gran potencia. Entonces, estos pacientes presentan como una fascia muy característica, y como podemos observar que hay una glabela muy prominente, los ojos están como decaídos, la nariz es bastante ancha, tienen labios engrosados, y en este caso también tenemos como hay presencia de bastante cabello en las cejas. Podemos presentar lesiones también dermatológicas en nivel a nivel de tórax, a nivel de las manos, incluso podrían haber afectaciones a nivel de las articulaciones, por lo que puede haber presencia de dolor de gran intensidad. En este caso, los pacientes no solamente es a nivel físico, sino que también a nivel psicológico pueden presentar ansiedad, pueden presentar problemas de autoestima. Incluso este paciente comenta que ya no pudo seguir estudiando porque tenía conductas bastante agresivas, que también podía llegar a la automutilación
y obviamente va a disminuir su calidad de vida. Entonces, para detectar o diagnosticar ese tipo de enfermedad, entonces tenemos que medir los niveles séricos de ese componente. Bien, chicos, eso sería todo. Permítanme.